Bueno, bueno chicos y chicas, volvemos ahora aquí a la parte 2 de nuestra guía 6. En la parte 1 habíamos visto cómo ejecutar un filtro avanzado. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros traer a Excel los datos que nosotros tengamos en fuentes externas, como por ejemplo un archivo de texto, y cuyo archivo de texto además está separado por puntos y comas. Para eso nos vamos aquí a la ficha datos, obtener datos externos. A todo esto estando sin una hoja en blanco en Excel, una hoja nueva, nos vamos a obtener datos externos desde un archivo de texto. Y aquí en nuestro computador buscamos el archivo que queremos importar. En mi caso es este, el resultado de mesas de la elección de alcalde del 2012 en la región metropolitana. Hago doble clic y se abre este cuadro. Aquí lo primero que me pregunta es, los datos los datos que están aquí abajo, que aquí nos está mostrando Excel una preimagen, están separados por un carácter en especial, o hay un ancho fijo, o sea, cada ciertos centímetros, ¿ya? Vamos a realizar el corte. En mi caso, como estamos viendo, la separación entre datos son el punto y coma. Por lo tanto, sería delimitados, siguiente, por ¿qué separador? Un punto y coma. Yo aquí al hacer clic en punto y coma, automáticamente Excel me muestra cómo estaría separando los datos. Le doy siguiente. Excel me pregunta los datos que estoy importando y que estoy separando, si los quiero guardar con algún formato en específico. En mi caso no, lo voy a dejar como formato general. Le doy finalizar. Y me pregunta estos datos que estoy importando, ¿dónde los quiero alojar? En mi caso va a ser desde la celda A1 de la hoja 3. Le doy a aceptar. Está cargando. Y aquí tenemos nuestros datos ya importados. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Con estos datos quiero trabajar una tabla dinámica. Para ello tenemos que asegurarnos de que todos los datos, todos los datos tengan un nombre, tengan un nombre de campo. En este caso tengo ID, región, no puede ninguna en columna sin un nombre de campo. Dando esto, vamos a seleccionar todos los datos, todo el conjunto de datos seleccionados. Me voy a la ficha insertar y en ella voy a seleccionar la opción de tabla dinámica. Aparece este cuadro en donde en la primera opción me indica cuál es el conjunto de tablas o de datos con los cuales voy a construir la tabla dinámica. Y luego me pregunta, esta tabla dinámica la quiero llevar a una nueva hoja de cálculo o a una hoja de cálculo ya existente. En mi caso no tengo ninguna hoja preparada para la tabla dinámica, por lo tanto voy a seleccionar la opción de a una hoja nueva. Le doy a aceptar y tengo aquí una hoja número 4 con un área de tabla dinámica y aquí los campos que yo puedo utilizar. Como primera medida me gustaría saber, por ejemplo, con respecto a los datos que tengo acá, me gustaría saber la cantidad de votos que se registraron por comuna. Entonces, estoy utilizando el campo comuna, donde tengo la información de las comunas en que están registrados los votos, y el campo votos.ter, que es el número de votos que obtuvo cada candidato en esta elección. Entonces, esa información la voy a agrupar por comuna. Aquí en la hoja 4, donde está la tabla dinámica, lo que hago es, en este cuadro de la derecha, busco el campo comuna, lo selecciono y lo arrastro para indicar si lo quiero que sea un campo de filtro,
de columnas o de filas, o va a ser el del valor. En este caso serían los datos de la fila, en donde las comunas se van a desplegar hacia abajo, como vemos. Y a continuación tendríamos que escoger el campo de votos TER, tomarlo y que este sea el valor. Y aquí lo que está realizando como campo de valor, los datos asociados al campo votos TER los está sumando. Por lo tanto, lo que estamos visualizando aquí es el número total de votos registrados por comuna. Ahora, si esta información que yo estoy viendo aquí quisiera ordenarla por desde la comuna que tiene más votos registrados, que registró más votos, a la que tiene menos, si yo me voy aquí, para eso tengo que irme aquí al campo etiqueta de fila y marcar la opción de ni ordenar ni por A ni por Z, ya que estas dos opciones lo que hacen es ordenar esta tabla en función del contenido de la columna A, donde tengo las comunas. Pero yo lo quiero ordenar en función de la cantidad que se registra en votos TER. Para eso, aquí en ordenar, en etiquetas de fila, marco la opción de más opciones de ordenación. Y aquí indico que quiero que se ordene, por ejemplo, de forma descendente, o sea, de la mayor cantidad hacia la menos, según el campo suma de votos TER. Lo selecciono y le doy a aceptar. Y como vemos aquí, se ordenó la tabla en función de aquellas comunas que registraron un mayor número de votos hacia la que tienen menos. Ahora, supongamos que en esta tabla dinámica me gustaría ampliar esta información. Quiero saber la información de votos por comuna, no ordenado por comuna, pero con la apertura de cuál fue la cantidad de votos que obtuvo cada pacto electoral en estas comunas. Para eso, vuelvo aquí al campo de la tabla dinámica y busco el campo que me indica el pacto electoral. Aquí está el campo pacto, lo selecciono y lo arrastro ahora como un campo de columna. Y aquí tengo la apertura de información, comuna, y hacia el lado tengo el desglose de cómo fue el desempeño por cada uno de los pactos. Ahora, supongamos que me gustaría esta información que estoy visualizando aquí como número de votos, me gustaría verla en términos porcentuales. Saber, por ejemplo, en los votos de la comuna de Maipú, cómo se distribuyeron porcentualmente en cada uno de estos pactos. Para eso, me voy sobre el área de los valores, hago clic con el botón derecho y me voy a la opción de mostrar valores como. Mostrar valores como porcentaje del total de la fila. Eso quiere decir que quiero que este voto, estos números se muestren como porcentajes del total de todos los que se registran por cada uno de nuestros registros. Por ejemplo, los 38.946, ¿cuánto representan con respecto al total asociado a Maipú? Estos 50.666, ¿qué porcentaje representan en respecto a los asociados al total de la Florida? Y así. Entonces mostrar valores como del total de la fila, del porcentaje total de la fila. Y tengo esa información ahora. Y el total general es el 100%. Ahora, si yo quisiese cambiar esto y digo, no quiero saber, quiero saber ahora cuál es el del total de votos, por ejemplo, que obtuvo ahora las coaliciones, los pactos electorales, cuál fue el porcentaje que obtuvieron, cuánto representa los votos de cada comuna con respecto al total que ellos obtuvieron en la región metropolitana.
Para eso hago clic con el botón derecho sobre el área de valores e indico mostrar valores como ahora en vez del porcentaje de la fila sea con respecto al porcentaje de la columna. Y allí cambia ahora. Esta es una de las gracias que tienen las tablas dinámicas, que yo puedo hacer un cambio en los datos de forma rápida. ¿Ya? Digamos que ahora me planteo quiero saber un tercer porcentaje. Este porcentaje que obtuvo la coalición en Maipú, ¿cuánto representa del total de los votos emitidos en la región metropolitana en su totalidad? Para eso, clic con el botón derecho, mostrar valores como, en este caso sería del total general. Igual ustedes como pueden ver, aquí hay Excel nos muestra varias opciones de porcentaje con respecto a. Incluso yo en algunas las puedo personalizar. Puedo establecer un campo en específico. Entonces va a ser lo que planteamos recién con respecto al porcentaje del total general. Y allí se ordena. Este es un punto de las tablas dinámicas. Supongamos que yo quiero aplicar ahora una tabla dinámica, pero de los datos que tengo aquí en la hoja datos clientes. ¿Ya? Para eso, selecciono esta tabla, me voy a la ficha Insertar, tabla dinámica. Ahora estos datos los quiero llevar a una hoja nueva, a una hoja de cálculo ya existente que digo. ¿Qué hoja? A la hoja 4, donde nosotros ya estamos trabajando con tablas dinámicas. Entonces voy a indicar que esta tabla dinámica quiero que figure aquí, desde la fila A, desde la celda A61. Le doy Enter, aceptar. Tengo aquí el área para esta nueva tabla dinámica. ¿Qué es lo que me gustaría saber en este caso? Me gustaría saber, por sucursal, cuál fue el monto en dinero prestado. Entonces, el dato sucursales lo arrastro a filas y el dato monto préstamo lo arrastro a valores. Y allí está información. Ahora, esto estamos hablando aquí de cantidades en dinero, quiero que queden expresados, por ejemplo, en pesos chilenos. ¿Cómo lo hago? Aquí en el campo de tabla, en valores al lado hago clic en esta flecha y me voy a la opción de configuración de campo de valor. Se abre este cuadro y voy a indicar que estos números aparezcan con un cierto formato. ¿Con cuál? Formato de número, de contabilidad o de moneda, ambos dan igual. Símbolo peso sin decimales. O también ustedes pueden personalizar aquí si es que quieren el signo de algún país en especial. Signo pesos sin decimales, aceptar. Aceptar. Y ahora tengo la información con signos pesos visualizada. Quiero hacer otro cambio. Quiero ver esta misma información, pero en vez de saber cuál fue el monto total otorgado en dinero, quiero saber cuál fue el porcentaje, cuál fue el promedio, el monto promedio otorgado por sucursal. Para eso, aquí mismo, en valores, acá, en suma del monto, hago clic, configuración del campo de valor y voy a cambiar la función. Como ustedes pueden ver, puedo mostrar los valores como con una función suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto y otras más. En este caso, voy a escoger la función promedio, aceptar. Y aquí lo que estoy visualizando ahora es el monto promedio otorgado por sucursal. Ahora, otras funciones de las tablas dinámicas. De esta tabla quiero generar un gráfico. ¿Qué es lo que hago? Tengo la tabla seleccionada. Me voy a la ficha herramientas de tabla dinámica, a analizar un gráfico dinámico. Selecciono ahora a continuación cuál es el gráfico que quiero.
En mi caso, quiero un gráfico de barra, aceptar. Y aquí lo estoy visualizando. A este gráfico le puedo agregar, por ejemplo, etiquetas de valor. Para eso, seleccionando el gráfico, me voy aquí a la opción de diseño, agregar elementos de gráfico, etiquetas de datos. Extremo, por ejemplo, extremo externo. Ahí está mi gráfico. La gracia de un gráfico dinámico, al igual que en las tablas dinámicas, yo puedo filtrar la información. Por ejemplo, visualizar excluyendo, por ejemplo, a Apoquindo. Le doy a aceptar y el gráfico se modifica. Ahora, ustedes como ven, también se modificó la tabla con la cual lo construimos. ¿Qué nos dice esto? De que yo por tabla dinámica se sugiere generar solamente un gráfico. ¿Por qué? Si yo modifico, si yo filtro la tabla o uno de los gráficos uno de los gráficos que la tienen como referencia, ese cambio va a afectar a todos los gráficos que estén asociados a esta tabla. Vamos a crear aquí otro gráfico. Vamos a borrar este. Ahora quiero mostrar esta información. Vamos a volver que lo muestre como suma. Y quiero saber cómo estuvo la distribución porcentual de esto. Analizar. Gráfico dinámico. Ahora vamos a escoger un gráfico circular. Aceptar. Tengo mi gráfico circular. Voy a agregarle etiquetas de datos. Diseño. Agregar elementos de gráfico. Etiquetas de datos. Más opciones de etiquetas de datos. Y voy a seleccionar aquí que quiero visualizar como etiqueta el porcentaje. El valor no. Quiero ingresar el porcentaje. El nombre de la categoría. Y que esos datos estén en el extremo externo. Cierro. Y allí tengo mi gráfico dinámico. Mostrando cuánto representa cada sucursal con respecto al total. Anteriormente esa tabla yo había excluido a Apoquindo. Si lo vuelvo a incorporar, el gráfico va a cambiar para incluir lo que correspondía a Apoquindo. Esta ha sido una clase con desarrollo de tablas dinámicas como introducción al tema. Nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.